Saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Marcos Alamea. Él es analista político de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos, sociólogo Alamea, conocer su punto de vista sobre este juicio político que es ya propuesto en la Asamblea, que se lo tratará en breve y que probablemente se realice. La propuesta de los legisladores ha ido variando, evolucionando y en todo caso se lo instaura por un supuesto delito de concusión y peculado en las empresas Petroecuador o empresas de Petroecuador, Flopec y EMCO. ¿Cómo ve usted esta situación? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, creo que el juicio político en su primera parte, pues, ha comenzado, digamos, con buen auspicio. Son distintos sectores políticos los que están promoviendo precisamente este proceso político. Sin embargo, el gran enigma respecto al futuro que tendrá el juicio tendrá que ver con el dictamen final que asuma la Corte Constitucional. Como todos sabemos, tiene que dar un dictamen de admisibilidad previo al juicio. Entiendo que los legisladores que promueven el juicio político se han esmerado en argumentar adecuadamente para que pase el filtro de la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional tampoco es inmune a los condicionamientos, a los intereses políticos, y habría que ver finalmente pues cuál va a ser su dictamen. Y yo creo que si el dictamen es favorable, como personalmente ahí sí doy un juicio de valor, creo que debería serlo. El panorama político en el Ecuador inmediatamente cambia de manera abrupta, porque si se da paso al juicio político, lo más probable es que ese juicio político termine en una censura y destitución del presidente de la República. Porque a diferencia de lo que pasó el mes de junio del año anterior con el proceso de muerte cruzada, que no obtuvo los votos necesarios, en esta vez partidos como el Social Cristiano, que salvaron al presidente en la muerte cruzada en junio del año anterior, están más bien auspiciando y han comprometido su voto para la censura luego del juicio político al presidente de la República. Esa es la una posibilidad de que el juicio termine en la destitución del presidente. Pero la otra posibilidad es de que el presidente, pues, que ha dado muchos signos de megalomanía, de narcisismo, con ego bastante inflado, no quiera, digamos, enfrentar lo que podría ser la afrenta de ser destituido y termine, pues, firmando el decreto para la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea y gobernar 6 meses más en esa calidad de presidente de la República. Ese es el otro escenario que no descartaría, que también podría ser quizás el más probable desde la lógica del presidente de la República, para no pasar lo que para él sería la vergüenza de una extinción. ¿Cómo ve usted el meollo de estas acusaciones en contra del presidente de la República? Parece ser que lo más contundente es esta acusación sobre la causal segunda del artículo 129 de la Constitución, que tiene que ver con peculado, relacionado justamente con lo que habíamos dicho al inicio de que el presidente conocía de irregularidades en las contrataciones de Flopec. Sin duda, conocía las irregularidades en Flojep y también en otras empresas públicas. No hizo absolutamente nada para impedir que esto siga adelante. Incluso ahora se sabe, conocía de un informe que relacionaba a sectores de la mafia albanesa con su cuñado, con Rubén Chévez, que son precisamente los que de manera posterior a ese conocimiento del informe a los inicios de la presidencia del presidente Lazo, se hicieron cargo de esas empresas públicas Claro, y y en cuanto, generaron y en toda cuanto una... a lo más sólido aún, pues lo otro es un tema que de cualquier manera todavía tiene que comprobarse. Hay un informe de Contraloría que da cuenta de esas irregularidades y del conocimiento del acceso que tuvo el presidente a ese informe y en consecuencia debía cumplir obligatoriamente con las recomendaciones y conclusiones, pero el presidente omitió su deber. hizo caso omiso precisamente de esas recomendaciones y no tuvo la posibilidad o la decisión política de enrumbar el rumbo de la conducción de las empresas públicas. Más bien le entregó la coordinación de las empresas públicas a quien fungió en su momento como vicepresidente del Banco de Guayaquil y que estaba en contacto permanente con la presidencia, pues se habla de 40 visitas que tuvieron en el Palacio de Gobierno con Hernán Luque, que así deshacía las empresas públicas en condiciones absolutamente cuestionables.
en el tema, por ejemplo, de los nombramientos, el tema de la parte del FOPEC, las irregularidades en CENEL, en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEG, etcétera, y otro tipo, digamos, de acciones irregulares como la venta de cargos en los propios ministros de Agricultura que entregaban sus carpetas a Rubén Chérez, ligado precisamente, pues, según las denuncias que ha hecho la posta a la mafia albanesa. Entonces, por acción o omisión, pues de hecho el presidente de la República tiene una responsabilidad política, porque aquí hay que aclarar, no se está juzgando judicialmente al presidente, no es un juicio judicial, como algunos pretenden, digamos, analizar, es un juicio político. Y sobre la base de ese juicio político, creo que la responsabilidad del presidente es evidente. Por eso mismo ya hablaba de que lo más probable, en el caso de que la Corte Constitucional de paso al juicio sea la destitución del presidente, Y se y lo llegará único que le podría justamente a salvar es la a muerte ese cruzada. punto que bien lo señala usted, crucial, que será entre la decisión de la Corte y el momento en que la Asamblea instaure el juicio político, es decir, lo acepte ya con los votos de los legisladores. Ese es el espacio que tiene Lazo para maniobrar si es, y considerar sobre todo este tema de ir a a la muerte cruzada. Eh, ¿Cuáles serán los temas fundamentales que probablemente pondrá en la balanza el Ejecutivo para tomar esa decisión? Bueno, yo decía en primer lugar un tema subjetivo, personal, que tiene que ver con eh, la propia postura de arrogancia que ha manifestado el presidente de la República, de no querer, repito, pasar la afrenta de que sea destituido, pasar a la historia como presidente destituido y encima por corrupción, ¿no? Entonces, lo que yo llevaría es al presidente a ver la posibilidad de disolver la asamblea. Sin embargo, también esta es una jugada bastante problemática, sería conflictiva, porque no estamos hablando de una disolución de la asamblea por parte de un presidente de alto nivel de popularidad. Estamos hablando de una disolución de la asamblea en condiciones de una desaprobación inmensa del presidente. Se habla de un 85% de desaprobación y apenas un 13% de credibilidad del presidente. Va a tener un poquísimo margen de maniobra, Pero va a ser prácticamente unos las meses, cifras de la Asamblea tampoco favorecen a la Asamblea. sin duda, pero constitucionalmente le corresponde a la Asamblea establecer el control político y en este caso el juicio. Además de que el beneficiario del juicio no sería la Asamblea, sino sería el vicepresidente Borrero, porque constitucionalmente le correspondería a él asumir la presidencia de la República. Ujú. Más bien la preocupación que yo tendría es si Borrero está o no preparado para hacer una buena gestión gubernamental. No le hemos visto prácticamente un rol particular o importante desde el gobierno. Y además creo que de alguna u otra manera, pues su ausencia daría cuenta de que podría tener muchas limitaciones para ejercer el La gobierno. aspiración de UNES que no la oculta, esto ha trascendido en declaraciones de varios miembros de la Asamblea o de correístas en general, es que tampoco se quede el presidente Borrero forzar posiblemente a una renuncia, encontrar la manera de ir a elecciones anticipadas. Bueno, eso va a depender de si el presidente o el vicepresidente y potencial presidente Borrero, en el caso de la destitución de Lazo, pues quiera no renunciar. Y yo, conociendo un poco a la clase política, dudo mucho de que alguien que no ha recibido cuestionamientos precisamente porque no ha hecho nada o no se le ha dejado hacer nada de parte del presidente Lazo, pues teniendo la oportunidad de pasar a la historia como presidente de la República durante 2 años, renuncie. Es muy probable más bien que se abra una política de alianzas con los propios socialcristianos, por ejemplo, para poder gobernar los 2 años que le faltarían del periodo gubernamental a Borrero. Creo que va a ser bastante dificultoso de que se force una renuncia pues, y se adelanten las elecciones. La muerte cruzada es la posibilidad de adelantar las elecciones. Y yo creo en lo personal de que siendo lo más factible y viable el juicio político que estamos comentando, lo más conveniente para el país sin duda sería la muerte cruzada, porque pondría en manos del pueblo lo que es lo democrático, pues la redirección de la conducción del país en el futuro inmediato, en este caso, para terminar el periodo presidencial. Porque reitero, pues yo tengo mis dudas de que Borrero
haga un gobierno significativamente diferente al de Lazo, a no ser que haya una presión constante de la opinión pública, de grupos sociales organizados para que haga lo que no ha hecho hasta ahora, no ha querido hacer el presidente Lazo, hacer una fuerte inversión social y hacer un gobierno pues que tome en consideración los intereses de las reivindicaciones de la diversidad de sectores sociales del Ecuador. Porque lamentablemente hasta ahora el presidente Lazo ha estado gobernando básicamente para una élite y específicamente para la élite que corresponde al sector financiero y particularmente pues a sus propios intereses. Y hablando justamente de popularidad, de políticas, de ejecuciones del gobierno, ¿cómo ve usted esa forma, ese debate en medio del cual vienen representantes del gobierno, como lo hizo el ministro de la Producción, como lo ha hecho ahora el gabinete ampliado con la presencia del presidente, y han recibido aquí básicamente quejas y protestas de los ciudadanos, En el caso de Cuenca, dice usted, Gustavo. en el caso de Cuenca? Sí, es lamentable que el presidente de la República responda a las necesidades sentidas de los territorios, en este caso del territorio azuayo, del territorio cuencano, fundamentalmente con actos, yo diría, propagandísticos, porque la presencia del presidente Lazo aquí y reuniendo a las autoridades electas del país no fue sino un acto publicitario, ¿no? Para de alguna manera, pues, recomponer un poco su imagen y asomar como presidente de unidad. Pero las promesas, las propuestas, la retórica del presidente nunca se traduce en la práctica. Y en esta última visita creo que no es la excepción. ¿Qué es lo que ha ido ofreciendo el presidente? Comprometerse en realizar los estudios para una vía alterna a Guayaquil, una autopista a Guayaquil de 270 kilómetros. Me parece que incluso el número de kilómetros es mucho más extensa, digamos, que lo que sería la vía que ahora tiene problemas, pero que es utilizado mayormente por los cuencanos hacia Guayaquil, la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. Recién los estudios, pero lo fundamental a largo plazo va a ser el financiamiento y el plazo para la construcción de esa nueva vía. Y eso ya no quedará para este gobierno. Sin embargo, si siembra la ilusión de que con eso ya se va a resolver el problema vial y no se ha dado prácticamente oídos y respuestas claras y eficaces a lo inmediato, a la emergencia que está viviendo Cuenca y el Azuay, Es una a ese situación potencial realmente ya aislamiento. que es insoportable. Absolutamente. Un potencial aislamiento que estamos sufriendo y viviendo. Una reunión del ministro de Obras Públicas con el formado Frente Cívico o la Asamblea Ciudadana por la Vialidad de Cuenca, donde no se compromete absolutamente a nada para resolver la emergencia vial que estamos viviendo. Amén a lo que hay que agregar el famoso acceso sur a Cuenca, la Panamericana en la parte sur. Recuerde usted que el propio vicepresidente de la República, en una sesión solemne de un aniversario de fundación de Cuenca, me parece hace un año, ofreció 400 millones para resolver esa problemática. Nunca eso se materializó. Entonces yo creo que nada de lo que diga el gobierno respecto al tema vial va a concretarse y a materializarse. Eso lo hemos dicho desde el principio de este gobierno, Gustavo, porque no está entre las prioridades del gobierno ni el tema de la vialidad ni los temas sociales, y mucho menos pues una prioridad para el austro que crónicamente ha vivido la problemática vial. Por eso mismo es que vemos la indignación y el justo reclamo que la Asamblea Ciudadana por la Vialidad de Cuenca acaba de realizar y protestar por la forma en la que fue tratando el gobierno y específicamente el Ministerio de Obras Públicas a cargo de Darío Herrera respecto a las demandas realizadas por Cuenca en el tema de la vialidad. Ahora, Es una pena, pero es la a- realidad. al margen de la deriva que pueda tomar el juicio político, de las eventualidades sobre las cuales usted ya se ha referido, ¿qué es lo que debería hacer Cuenca? ¿Qué es sus fuerzas vivas sobre este tema que está afectando realmente de una manera muy significativa a la productividad, a las oportunidades, a las posibilidades de desarrollo de esta zona del país? Yo he visto, digamos, de una manera positiva la embrionaria unidad que empieza a darse a nivel de las autoridades políticas recién elegidas. Recordemos que a los pocos días de su elección hubo una reunión entre el prefecto Lloret y el alcalde Zamora, ¿no? Entonces, eso es un buen signo de que las autoridades, sobre todo que tienen legitimidad democrática, se unan para coordinar acciones y defender de manera conjunta y en un frente
fuerte y común los intereses de la provincia y de Cuenca. Y por otro lado, también he visto con bastante simpatía el que fuerzas de la organización civil cuencana se hayan reunido en esta asamblea por la vialidad y la reivindicación en este tema de la provincia de la Suay. Es decir, se está caminando hacia una unidad político-institucional y hacia una unidad social de las fuerzas vivas. Entonces, esto tiene que ameritar una unidad ya de los dos frentes, del frente político-institucional y del frente social, hacer un gran frente cívico a nivel de la provincia, a nivel del cantón, para seguir presionando al gobierno de que se nos atienda. Y eventualmente, pues, Gustavo, como ha anunciado esta propia Asamblea Ciudadana, realizar algún tipo de manifestación pública, algún tipo de presión de otro nivel, quizás incluso en la propia ciudad de Quito, frente al Palacio de Gobierno, para que Cuenca sea atendida en sus demandas y la propia provincia de la Suay. Demandas entre las cuales, a más de la vialidad, está el tema, por ejemplo, de la defensa de las fuentes de agua. No hay que olvidarnos de aquello tampoco, Gustavo. Habida cuenta de que este es un gobierno pues obsesionado por el extractivismo minero y petrolero a nivel del país. Un tema final, el sociólogo Salamea. ¿Cómo ve esos procesos de transición, tanto en la prefectura como en la alcaldía, pero particularmente en el municipio de Cuenca, en donde se han dado una serie de roces e insinuaciones? Bueno, lamentable, ¿no? Creo que a veces la falta de madurez política es una característica del comportamiento de nuestra clase política. Creo que el diálogo es el mejor mecanismo para poner a punto, pues, un proceso de relevo, en este caso del mandato a nivel de la municipalidad. Ojalá sea más bien un hecho episódico y en los próximos días se retome ese diálogo, ese acuerdo que permite una transición ordenada. Creo que esto es parte de la oposición o de las contradicciones que han habido a nivel del Consejo Cantonal antes de que Cristian Zamora sea electo alcalde. Recordemos, ha sido uno de los más conspicuos representantes de la oposición, el alcalde actual, Pedro Palacios. Y eso quizás ha generado una suerte, digamos, de distanciamiento y de poca voluntad para enfrentar un proceso de transición. Sin embargo, creo que finalmente en los próximos días de semana, las propias circunstancias de que se acerca la fecha posibilitará de que las comisiones nombradas pues lleguen a un acuerdo y ojalá también las cosas vengan para bien, ¿no? Que las cosas cambien en Cuenca, aunque yo de manifestar nuevamente pues que el alcalde tiene que hacer, el alcalde recién elegido que asumirá funciones, una acción de gran apertura a otros sectores políticos y sociales, porque apenas llega con el 18%, con un nivel de legitimidad bajísima. Ya fue preocupante hace 4 años la legitimidad de un 28% de Palacios. Si es que hace una mala gestión, pues eso se erosiona rápidamente. Recordemos que Palacios obtuvo el 28 y en las últimas elecciones sacó el 17, es decir, se erosionó un 11% su legitimidad. Si es que Zamora no conduciría una gestión adecuada, su legitimidad bajaría desde el techo del 18 mucho, mucho para abajo, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración que ya no es un concejal de oposición, va a ser un alcalde para todos, y eso implica, pues, que tiene que tener una actitud democrática de respeto a todas las voces, a todos los criterios, ¿no? Quizás bajando un poco el nivel confrontativo que usualmente ha tenido en sus intervenciones cuando ha sido concejal. Queremos agradecerle por su presencia, su participación en este programa. Muchas gracias también, Gustavo, a usted por la invitación. Declaraciones del sociólogo Marcos Alamea, profesor y analista de la Universidad de Cuenca.